Bien, señores, personalmente me siento muy bien, espero que el resto de los contertulios se sientan igual, cuando vamos a conversar con una persona que no ha sido mucho de los medios, ha tenido su vida política continua durante casi 60 años, desde un poco antes de la muerte de Trujillo, y no ha tomado vacaciones. Sin embargo, en vez de preferir los medios, ha preferido la pluma. Tiene unas condiciones que personalmente me siento cómodo con esas personas auténticas, trabajadoras y bien amueblados. No me refiero a lujosamente amueblados, bien amueblados en su mente. Y la mejor prueba de cómo está amueblado Amaury Justo Duarte, me remito a su última obra, El extraño embrujo del caudillismo. En el índice, usted puede ver cómo una persona puede crear una obra en que cualquier dominicano o extranjero que desee conocer la historia reciente de República Dominicana lo tiene aquí. La economía dominicana, los problemas coyunturales que hemos vivido, nuestros partidos políticos, nuestras instituciones, que no es lo mismo, las clases sociales, la revolución del 65, la sociedad dominicana y su relación con el poder, historia y las luchas políticas, nuestra industria y la agricultura, las ideologías aquí, modernización del Estado, el Caribe, frontera imperial. Le damos la bienvenida a Amaury Justo Duarte. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Él es embajador dominicano en Marruecos. Marruecos es un reinado y tenemos relaciones diplomáticas con Marruecos. Él tiene 2 años desempeñándose como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en el Reino de Marruecos. Pertenece a uno de los 22 partidos, de los 22 países que son considerados países árabes. Tiene una relación muy estrecha, quizás el país que tiene mejores relaciones con Europa a través de España es Marruecos. Luego hay otras relaciones de los Saudi Arabia con España, de los libios con Italia, pero Marruecos es sin duda el país que tiene y ha tenido mejores relaciones con España. Le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo a Amaury estar con nosotros y vamos a comenzar por ahí. Amaury, Marruecos, país árabe al norte de África, frontera con Gibraltar, que está ahí, y su situación. ¿Qué es Marruecos hoy? Adelante. Ante todo, muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti. A Michelle, Cristino del Castillo y Alonso. Yo de Marruecos los veo a ustedes todos los días. Ay, qué bien. Todos los días. Qué bien. Porque yo me oriento con ustedes. Gracias. Yo me oriento con ustedes. Esas famosas controversias entre Cristino y José Israel Cuello los viernes son muy interesantes. Marruecos es una monarquía constitucional, un país 98% musulmán,
Sin embargo, es muy tolerante esa monarquía constitucional con los cristianos y con los judíos. Inclusive en la capital, Rabat, que es una capital increíblemente todo verde. Es decir, la gente cuando llega a Rabat se fascina por el verdor y lo bien cuidado que está esa ciudad. Hay una gran catedral cristiana. Marruecos tiene 5 ciudades imperiales: Marrakech, Fez, Meknès y Rabat. Marrakech es la capital turística por excelencia, recibe 5 millones de turistas al año, solo esa ciudad. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Marruecos? Más o menos entre 38 y 39 millones. ¿Qué territorio tiene? Alrededor de 350.000 kilómetros cuadrados, sin el Sahara. ¿Pero tiene tierra en el Sahara? Naturalmente. Mauri, te voy a interrumpir a veces. No importa. ¿Marruecos fue colonizado por España? ¿O hay un Marruecos español? Bueno, la parte norte, Tánger, Tetuán, Ceuta, son antiguas posesiones españolas. Actualmente Ceuta no es español, es marroquí. No, al contrario, es español. Ceuta y Todavía Melilla. es la única tierra de España en África. No, es la única tierra de África donde hay un enclave de los colonizadores. Bien. Solamente queda Melilla y Ceuta. Que por cierto, el papá del actual rey, el rey actual es Mohamed VI. Su padre era Hassan II, que es el hijo del sultán que proclamó la independencia en negociaciones con Francia. ¿Qué pasó? ¿Quién colonizó a Marruecos? Francia. Francia Y España. y un poquito España, con Marruecos español. Sí, porque el Sahara al sur era una provincia española. Pero eso es otra historia. Y Hassan II... Ahí se habla español, en Marruecos. En una parte, sí. En una parte en el sur. Y en Tánger se habla mucho ¿Con español. quién hace frontera Marruecos? Con nadie, con el Mediterráneo. Pero al norte del Mediterráneo. No, al lado, sur. Él hace frontera al sur con Mauritania. Y al este con Argelia. Con Argelia. Con Argelia. Bien. Entonces, Hassan II, cuando se le preguntó, bueno, ¿y qué vamos a hacer con Melilla y con Ceuta? Que es una reivindicación de los marroquíes, porque ellos dicen que ese es un territorio de ellos. Entonces le dicen, no, eso lo van a resolver las domésticas, el vientre de las domésticas. Bien. ¿Cómo es el gobierno? Si tú dices una democracia... Es una monarquía constitucional. ¿Y ese rey hasta dónde manda? Diferencia con las monarquías europeas, o sea, Verbigracia, la española, la inglesa, la belga, la de los países Noruega, etcétera, donde los reyes son sellos gomígrafos, ¿no? Sí. En Marruecos es lo contrario. El rey tiene poder sobre todo en aspectos básicos como la soberanía, las fuerzas armadas, básicamente. ¿Y hay elecciones? Sí, cada 4 años hay un parlamento y hay 17 partidos políticos. ¿Y hay un primer ministro? Naturalmente, Akanovich, se llama Akanosh. ¿Y de qué viven los marroquíes? Los marroquíes viven como nosotros. No, ¿de qué viven? ¿Cuál es el producto? ¿Agricultura, petróleo, minas? No, ellos no tienen recursos naturales salvo el fosfato. Es uno de los más grandes productores de fosfato del mundo. Donde tú sabías que el fosfato es la materia prima para los fertilizantes. Bien. Dentro de los países árabes, ¿cuál es el poder que ellos tienen dentro de la comunidad de los árabes de los 22 países? Primero debo decirte que en África hay 54 países y Marruecos es el 5º país de los 54. De los 54. Después de Nigeria, África del Sur, Egipto y Argelia, va Marruecos en cuanto a desarrollo. Y, como te dije anteriormente, es un país musulmán.
Pero yo he comprobado el asombroso desarrollo económico de Marruecos en los últimos 20 años. Amaury, perdóname, porque son tantas las cosas que uno quiere saber y el tiempo no da, porque ahorita te va para Marruecos. El nivel educativo del marroquí, ¿cuál es? Muy bueno. ¿Tienen universidades? Sí, ¿Está alfabetizado? ¿Cuáles lenguas hablan? Allá se habla básicamente el árabe y el francés. Por ejemplo, yo hablo francés Sí. y yo hablo ya árabe. Pero la lengua oficial para los, diríamos, empleados públicos Es el árabe. es el árabe. Y naturalmente el francés, porque allá toda la clase media habla francés. ¿Tienen petróleo? No. Pero tienen posibilidades de gas. Ok. La última pregunta económica. ¿La balanza de pago es positiva? ¿Producen más de lo que consumen? Es decir, Bueno, en sentido general, Julio, como país del sur, evidentemente tienen déficit en la balanza de pago, pero tú en la introducción, tú dijiste algo importante, que es bueno que los dominicanos lo sepan. Las relaciones de Marruecos con Francia y España son increíblemente desarrolladas. bien. ¿Tienen universidades? Sí, sí, varias. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en acuerdos culturales, cada año van a Marruecos estudiantes dominicanos a formarse. Ok. ¿Cómo República Dominicana se relaciona con Marruecos? ¿Desde cuándo y para qué? Las relaciones diplomáticas entre Marruecos y la República Dominicana datan del 1960, prácticamente al final de la dictadura de Trujillo. Pero las relaciones de embajada, Cristino, datan del 2010 con el gobierno de Leonel Fernández. El Leonel Fernández fue a Marruecos, Hipólito fue condecorado en Marruecos, Miguel Vargas Abandonado fue a Marruecos, Morales Troncoso fue a Marruecos. El rey Mohamed VI estuvo en el 2004 en la República Dominicana. Es decir, que las relaciones son bastante... ¿Y en el intercambio comercial existen algo que llevamos o ellos traen aquí? Era muy limitado, pero ahora con nuestra gestión se le está dando un impulso extraordinario. Por ejemplo, hace alrededor de un mes nosotros hicimos una actividad tremenda en Marruecos, en Casablanca, que por cierto Casablanca es la ciudad comercial por excelencia. Y es una ciudad de 5 millones de habitantes, Casablanca. Nosotros hicimos una actividad que se llamó Tabaco y Ron, Cristino. Allá. Allá y asistieron alrededor de 200 ¿Y empresarios. el fosfato ese se usa en abono aquí? ¿O no? Esa es una larga historia, que no quiero hablar de eso porque, bueno, nosotros queríamos y el presidente quiso, pero hubo problemas con tus amiguitos de Fersan. Ah, ya. Mire, precisamente mencionó Casablanca. A mí lo que me viene a la mente es Humphrey Bogart. Ah, sí. La película. La película. Entonces, Claro. pero yo digo, un país que lo que principalmente produce fosfato, ¿cómo es que ha sido un punto de interés tan importante? No solamente para un argumento cinematográfico, sino para una cantidad de gente de muchos países que lo hace un punto estratégico. Es que ahí hay un paraíso fiscal, o quizás es un centro de negocios que concentra tanta atención y históricamente ha concentrado tanta atención e interés de gente de tantos países. Bueno, lo que pasa es que Marruecos está a 10 kilómetros del Peñón de Gibraltar. Es más, hay ya un proyecto aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno marroquí de un túnel que por primera vez en la historia se va a conectar África con Europa a través del túnel. Por Melilla. Sí, no se sabe si es por Melilla o por Tánger. Para terminar eso, porque son otros temas. Amaury, la migración ilegal va mucho de Marruecos a Europa. Bueno, fíjate bien, De Marruecos y de otros países, usando a Marruecos. Nosotros, el gobierno de Abinader y de Roberto Álvarez, en cuanto a política exterior, ha logrado, a través de nuestra misión, algo importante.
no necesitamos visa para ir a Marruecos. Y los marroquíes no necesitan visa para venir aquí. ¿Qué pasa? Que hay una mafia de peruanos, mexicanos, que lleva a través de Marruecos, falsifican los pasaportes y le ponen la visa Schengen, ¿no? Y entonces, como no necesitan visa para ir a Marruecos, ellos quieren cruzar a España a través de Marruecos. Y ahí la policía los coge. ¿Los vuelos son desde Marruecos o tienen que ir a España para venir aquí? Hasta ahora hay que, o de New York a Casablanca o de Santo Domingo a Madrid. Bien. Pero, escúchame, esto último. Pero nosotros estamos trabajando para establecer una línea directa entre Casablanca y Santo Domingo, que es un puente para el Caribe y Centroamérica. Turismo bilateral no lo hay todavía, ¿verdad? Todavía, pero estamos trabajando en eso. Bien. Amaury, vamos a hablar de otra cosa. En un momento dado, digamos, ciertos sectores de izquierda dominicana abogaron por reclutar un líder. Y pensaron primero en Bosch. Bosch salió de ellos diciéndole garrapatas. Y Peña Gómez respondió de otra forma. Peña Gómez sabe y sabía que convertirse en un líder del PRD y de la izquierda le iba a traer más obstáculos de lo que él ya tenía para llegar a la presidencia. Tenía el problema de su origen y meterse entonces con izquierda era un problema. Pero entendía que había una izquierda sana y creó una invitación para un sector de izquierda como Fafa Taveras, Amaury Justo Duarte, Franklin Franco y algunos más que ingresaron al PRD primero. Luego al bloque institucional. Al bloque institucional, yo vine a un programa socialdemócrata. Yo vine a un programa aquí contigo hace Sí. muchos años, donde tú dijiste, ¿qué tú vas a hacer en el bloque institucional? Sí, exacto. Era el bloque, era por la socialdemocracia que venía. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿ese grupo se fue completo o fuiste tú solo que fuiste al PRM? No, agrégale también a González Espinosa. Ah, sí, Guayubín. Que después fue apoyado por Peña Gómez como candidato, como senador de Barahona, recuérdate. Sí, de Barahona. No, eso fue una alianza correcta de las fuerzas que consideramos en ese tiempo que no había nada que buscar en la vieja izquierda. Por una simple razón, porque habían prácticamente, no habían roto con el pasado, para utilizar una expresión, no habían roto con el pasado, Cristino. Y entonces nos adaptamos a lo más que nosotros consideramos en ese tiempo, lo más sano del PRD, que era el bloque institucional. ¿Fue que nos dividimos más o tenemos otro elemento que hizo que Colombia tiene a Petros, Brasil tiene a Lula, en Chile, en Uruguay el viejo aquel? Es decir, América ha tenido varios presidentes de izquierda. ¿Qué nos pasó que no pudimos producir un candidato? Porque no logramos insertar las fuerzas de la izquierda en la lucha política. Ni siquiera cuando legalizó Balaguer Sí. 2 partidos. Sí, no, porque seguimos, Ahí fue cuando más se fragmentó. exacto, pensando en el pasado. Es decir, la izquierda dominicana, claro, jugó un papel el problema de ser una isla, una isla. Es decir, si tú analizas la historia de la llamada izquierda dominicana, notarás precisamente Bien, que este resumen de nuestra historia reciente que tú has elaborado, nosotros nos preguntamos en el día de ayer justamente, decimos, aquí hay una historia clara de Trujillo, aquí hay una historia clara de Nicolás de Obando, aquí hay una historia clara de la ocupación de la presencia norteamericana en nuestro país, Balaguer, sus 22 años,
el PLD con sus 20 años, el PRD con sus 4 gobiernos y 12 años y 7 meses. Pregunta, ¿tú entiendes que Abinader, que ha tenido que tomar el poder en medio de una crisis que no solamente de salud, sino todo lo que produce una crisis de salud económica, educacional, etcétera, está comprometido a hacer algo más de lo que hizo el PRD en los 7 meses, en los 4 de Guzmán, en los 4 de Salvador y en los 4 de Hipólito, o será uno más? Mira, yo creo que Abinader ha ido al poder producto de una serie de circunstancias históricas. Abinader en esencia ganó las elecciones producto de la Alianza. De la alianza, pero no solamente la alianza, sino de un movimiento político de masas, por ejemplo la Marcha Verde, ¿no? La Marcha Verde jugó un papel importante. Y como tú dices, cuando entra al poder, cuando llega al poder, sucede la pandemia, o mejor dicho, no es que sucede, sino que sigue la pandemia y después la guerra de Ucrania. O sea que se ha encontrado con problemas bastante serios. Ahora, yo entiendo que el gobierno de Abinader representa el cambio posible, y que tiene todas las condiciones, Julito, para que 4 variables, ¿no? 4 variables le permitan continuar en el poder. ¿Cuáles son? Primero, ya no es el candidato el joven que No, ya tuvo una vicepresidencia de candidato, tuvo otra candidato que claro, del 16, tiene experiencia de ya Estado. Tiene 4 años de tiene presidencia. experiencia de Estado. Ya no es un pino nuevo. Es la primera variable. La segunda variable es una economía relativamente estable. Tú lo has tratado en muchísimas partes, en muchísimas ocasiones aquí. Por ejemplo, las reservas internacionales, para darte uno de los 15,000 millones de dólares de reservas internacionales que le permiten importaciones, Cristino y Alonso, por 7 meses sin necesidad, porque ahí está en los dólares. Tercer lugar, otra de los índices macroeconómicos, la inversión extranjera, y que en 2023 estamos hablando de 4,000 millones de dólares de inversión extranjera. En tercer lugar, en cuanto a los índices macroeconómicos, estamos hablando de exportaciones que han aumentado por encima de la situación de la prepandemia. Esa es otra variable de los índices. Una tasa de empleo que se sitúa por encima de lo que existía en la prepandemia. Según el Banco Central, alrededor de 148,000 nuevos empleos. Una tasa de cambio, Julito, estable, que se mantiene entre 57 y 56. Es decir, esa es la segunda variable, una economía relativamente estable. Tercera variable, la división de la oposición. Por más que se crea, diríamos, esa es una oposición que está llena de pugilatos. No hay una oposición que si sumas la oposición no te da más de un 30 o un 35. Bueno, pero toda junta. Los otros días tú entrevistaste a mi amigo Soto Jiménez, y Soto Jiménez te utilizó una aritmética, una geometría diciendo rara. No, que Abinader va bajando y Leonel va subiendo y se van a encontrar en un sitio. Entonces esa es la tercera variable. Cuarta. Y la cuarta variable es la unidad del PRM. A que ya no tiene división. No, porque Guido y Ramón Albuquerque, tus ya amigos, se integraron. están integrados. Es decir, esas 4 variables le permiten la posibilidad de irse en primera vuelta. Es lo que nosotros creemos. Esas son las tendencias. Y las 10 críticas mayores que se le hace, ¿tú crees que la pueden sobrepasar y sacar 53?
Yo creo que sí, todo depende del trabajo que se haga. Impuestos, No, delincuencia, endeudamiento, Intran, educación, Sí, no, casos de hay corrupción, muchísimos obras problemas. anunciadas Pero hay dos problemas básicos. A, precios. Los precios de los productos de primera necesidad. Sí. Y en segundo lugar, la seguridad ciudadana. Ya. Esos son los dos problemas básicos que tiene el gobierno y que debe tratar por todos los medios de resolverlo. Pero hoy en día tenemos una alianza con pequeños partiditos, pero que son, Cristino, son 26. Por ejemplo, hay uno de ellos que es tu amigo, el Gallo. El Gallo anda con un gato encima, Sí. pero el gallo te reúne 40,000 votos. Entonces, poco a poco. Es decir, las minorías son importantes. Claro. Bien. Esa es la situación. Amaury, ya tenemos lo básico, tú estás claro. El problema árabe-israelí, ¿está pesando en Marruecos o a eso no tiene ninguna incidencia? Bueno, Marruecos tiene relaciones con Israel. ¿Tiene relaciones con Israel? Sí, porque cuando Donald Trump, antes de salir del poder, reconoció la marroquinidad del Sahara, a cambio de que Israel... ¿Qué significa reconocer la marroquinidad? mariconería? Bueno, que el Sahara, que era una provincia española, y que España ¿Es el Sahara español? el Sahara español. Que Hoy en que día... reclama el Frente Polisario. Entonces, ¿Es el Frente Polisario? exactamente, entonces nada, pero la política del gobierno de Luis Abinader ha sido reconocer eso. ¿Y Marruecos es izquierdista? Sí, hay un partido comunista y todo. ¿Allá? Sí. ¿Y hay democracia plena ahí? Bueno, plena no hay ni siquiera en los Estados Unidos. Porque recuérdate, No, me refiero a la democracia que tú no conoces. hay elecciones. Se cada puede quien- hacer lo que uno quiera ahí. Bueno, tú puedes hablar todo lo que tú desees, salvo no tocar una tecla. ¿No tocar? Una tecla, ¿Cuál? el rey. Ah, ya. Él es soberano, de verdad. Sí, no. Pero hay... Y el islamismo, las reglas del islamismo, ¿son 100% obedecidas o la mujer tiene otro comportamiento? No hay una gran, porque hay una influencia francesa muy grande allá. La clase media es muy moderna, ¿no? La clase media. Vimos que hay muchos marroquíes en Francia, ¿es así? Marruecos, de los 39 millones de habitantes, el 10% vive fuera del país. O sea que hay una gran cantidad en Italia, Más en de Francia. 3 millones. Sí, más o menos. Eso es una ventaja para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque mucha de esa gente son de clase media y pueden venir aquí a pasar sus vacaciones en Punta Cana. Y cuando a Italia, Europa se queja de la migración, muchos marroquíes se van ilegales a Europa. Cada vez menos, porque la Unión Europea otorga, ¿no?, al Magreb, o sea que el Magreb es los tres países, Marruecos, Argelia y Túnez, ¿no?, otorga fondos para controlar la migración. Y de los que se van de Ceuta y Melilla a España, ¿son todos marroquíes o son africanos que van desde ahí? Hay africanos de Mauritania, de Malí, etc. Debo decirte que yo soy concurrente en 7 países. ¿En cuáles? Senegal, Costa de Marfil, Guinea, Son todas las costas atlánticas. Túnez y Malí. Es decir, yo soy... No en el Congo. No, ahí está el embajador de Sudáfrica. Nosotros tenemos la ¿Y República Dominicana. Nigeria quién está? Egipto. Nosotros tenemos tres embajadas en África. En Sudáfrica, en Egipto y en Marruecos. Pero Marruecos es la que tiene mayor fuerza en cuanto a tráfico de... Nosotros recibimos muchos turistas que... Argelia y Libia, ¿quién la tiene? Argelia la tiene Egipto.
Libia no sé si tenemos relaciones, no creo que tengamos relaciones directas con Libia, en la República Dominicana. Esa es la situación, es decir, que hay, Luis Abinader tiene previsto ir a Marruecos, sí, a ponerle el sello a la marroquinidad del Sahara y establecer un consulado nuestro, en la posibilidad de establecer un consulado nuestro. ¿Y eso no está a cargo de la embajada, de ustedes? Sí, claro, ahora mismo sí, pero es para poner un consulado en el Sahara, en el sur de Marruecos. O sea, hay la ciudad de Dakhla o Layún, que son las dos ciudades del Sahara. Si te propones aprovechar tu presencia para que República Dominicana saque algún provecho de las relaciones con Marruecos, ¿en qué área tú entiendes que podemos Tabaco, venderle tabaco? ron, aunque ellos no consumen el alcohol, pero hay restricciones, es decir, entidades que pueden vender, inclusive los grandes supermercados. Los productos nuestros agrícolas, piña, banano. ¿Y allá no se cultiva todo eso? No, viene de África. ¿Cómo es el clima? Bueno, el clima son 3 tipos de clima. Costa, muchas ciudades costeras. ¿Y hay agua en Marruecos? No, hay problemas de agua muy ya. seria, muy serio. No hay mucho. Es muy árido, porque una parte... Es árido y no hay muchas montañas. Claro, está el Atlas, el terremoto que recientemente se produjo, que tuvo como consecuencia que la Copa de la Amistad, y yo creo que te mandé algo sobre eso, que debemos celebrar de intercambio de golf entre Marruecos y la República Dominicana, no se pudo celebrar. Y cuando tú hablas de una ciudad verde, no estamos hablando de un país verde, un país árido entonces. Sí, pero ellos le dan mucha importancia al verdor. Si tú vas a Rabat, eso es todo verde, pero naturalmente con políticas muy adecuadas para mantener el verdor en la ciudad de Rabat. Cuando tú dices que eres embajador de República Dominicana, el marroquí tiene una idea de lo que estás hablando. Sí, allá hay... Tiene que buscar un mapa para decirle, mira. No. Y between Cuba and Puerto Rico. A propósito, Michelle, que lo veo callado un poco, nosotros tenemos, Latinoamérica tiene 16 embajadas allá. México, Brasil, Chile, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Perú, Uruguay, Paraguay. Tienen sus embajadas, juegan un papel importante. Y hay un grupo iberoamericano compuesto por las embajadas latinoamericanas, Portugal y España, que nos reunimos mensualmente. Háblenos un poquito de su libro, ingeniero. Bueno, del último, porque usted tiene muchas publicaciones. Le ganó a Víctor Grimaldi casi. Son como 8 libros que usted tiene publicados ya, ¿verdad? Bueno, 10 10 están en el mercado. Bueno, ese es un libro, yo trabajé mucho, Julito, en el periódico Hoy, como columnista durante 10 años, durante la égida de Mario Álvarez Dugas, con de Cuchito, que me permitió. Hay una recopilación grande. Entonces hay una recopilación de todos los artículos semanalmente durante 10 años. Y eso yo lo resumí por temas. Ahí tú hiciste hace algunos minutos el resumen de los temas. Esa es la diríamos, si se puede utilizar, lo importante de este libro. Que tú puedes conectarte con ese periodo tan importante de la historia dominicana, del vuelve y vuelve, si tú puedes utilizar la expresión, que tiene mucha vinculación con la situación actual. Ese es el resumen de diríamos, la característica de ese libro. Y personalmente, el tema reelección y vuelve, para Mauri Justo Duarte, ¿qué significa? ¿Fue un error de ustedes concentrar toda su lucha
contra la reelección de Balaguer, sabiendo que la parte de Permíteme. de crímenes y eso está muy ligado Mira, a acciones de fuera. Mira, este libro comienza con un epígrafe que le pueden ustedes dar luz sobre el contenido. Dice, nomás voy a leer un párrafo. Lo absurdo del caudillismo no es tan absurdo. Simplemente es la forma en que esta sociedad concreta se organiza políticamente. Desde el 1844, con Pedro Santana, después con Báez, después con Lili. Ulises Heró, con Lili, después con Jiménez, después con Vázquez, después con Trujillo, Balaguer, etcétera, etcétera. Y al final yo digo lo siguiente. Había aquí un senador putico, ¿tú te recuerdas de él? González Espinosa. González Sánchez. González Sánchez. Exactamente. González Sánchez. Que en una declaración pública dijo lo siguiente: el realismo de ese absurdo, digo yo, fue reflejado en días pasados de manera patética por el presidente de la Cámara de Diputados, dirigente reformista, cuando empezó públicamente que el Partido Reformista era Balaguer, quien lo había fundado, y en consecuencia podía hacer con él lo que quisiera, hasta disolverlo. Y yo resumo esto con la siguiente frase. Esto clarifica sobre lo complicado y difícil que es para un país romper con el pasado. Y seguimos con eso. Es decir, esa es la realidad. ¿Está ya en todas partes? En todas partes. Librería cuesta, pero hay delivery. Si tú quieres, o Cristino, o Alonso, o Michelle, que se lo envían directamente a su casa. Está en Amazon. Y no, está en la librería Cuesta, pero hay la editorial Santuario, te lo puede enviar a tu casa directamente, que es una forma concreta de vender los libros ahora, sin necesidad que ustedes tengan que ir a las librerías. Bien. Yo quiero despedir con algo. Toda esa experiencia acumulada, 54, 60 años, eso no se puede tirar por la borda. A veces los escritores dedican sus últimos años, a veces son muchos, a la diplomacia. ¿Qué más te falta? Bueno, eso de la diplomacia, yo te puedo decir un poco de chance y de broma. Yo lo que Sí, estoy los periodistas y los intelectuales, lo último que hacen es ser diplomáticos. Bueno, tú tienes un amiguito que yo espero que ustedes se arreglen, que es Juan Bolívar Díaz. Y yo digo, vea, ¿qué es lo que le pasa a Julito con Juan Bolívar? ¿O qué es lo que le pasa a Juan Bolívar con Julito? Bueno, ahí está Andrés L. Mateo, está Tony Raful, estoy yo, está el Prestor Castillo. Es una especie de deportación. No, nosotros con respecto a lo de Juan Bolívar, te quiero decir, nosotros somos amigos, lo que pasa es que tenemos una diferencia muy grande. Está bien. Porque la posición política que él asumió, pero como periodista, Claro. tú sabes que aquí hay que respetar a Juan Bolívar. Claro. Entonces eso es decir, uno debe contribuir con los méritos, los pocos méritos que uno tiene en su vida, para que quede como legado a los jóvenes. Fíjate bien, Juan Bosch Cristino escribió La Guerra de la Restauración, un tremendo libro sobre ese periodo tan oscuro que significó para la historia dominicana después de las guerras contra Haití. Ese libro, por ejemplo, es poco conocido, pero lo que es poco conocido es la propia historia de la restauración. Cómo nosotros logramos un pequeño país, Julito, ¿no?, donde había apenas 200,000 personas, logró vencer a una de las primeras potencias del mundo, España. Eso, por ejemplo. Bueno. Amaury, ojalá antes de irte sigamos hablando.
¿Cómo no? A Mauri Justo Duarte, embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana ante el Reino de Marruecos. Gracias. Gracias a ustedes. Mucho éxito.